en el Señor. En la palabra de Dios encontramos promesas extraordinarias. De hecho, la Biblia menciona de promesas para todos los escenarios de la vida. Y es verdad, en los momentos en donde pensamos que todo se ha perdido, que todo se ha acabado, que no hay esperanza, es el momento de Dios. Porque déjame decirle, en el momento más extremo y crítico de tu existencia, es esa la gran oportunidad de Dios. Y yo quiero que hoy meditemos en la palabra del Señor yendo al libro segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Libro segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y Reyes capítulo 13, segundo de Reyes capítulo 13, habla de una historia eh, en donde quizás un día pasamos nuestra vista por ella o la hemos escuchado en algún siervo que ha trazado la palabra de Dios. Pero hoy quiero que veamos segundo de Reyes capítulo 13, versículo 20 desde otra óptica. Segundo de Reyes capítulo 13, versículo 20 dice, y murió Eliseo. Eliseo era un profeta. El profeta era la persona encargada de comunicar al pueblo el mensaje de Dios. Un profeta era apartado por Dios, era llamado por Dios desde el vientre de su madre. Un profeta gozaba de comunión íntima y perfecta con el Señor. El pueblo, los reyes, antes de hacer cualquier cosa, antes de emprender cualquier proyecto, antes de tomar cualquier decisión, el pueblo de Israel y los reyes, en algunos casos, consultaban al profeta, porque tenían la costumbre, la cultura de que Dios hablaba a través del profeta. Eso significa que ponían al profeta sus sueños, sus anhelos, sus desafíos, sus preocupaciones, para que el profeta, en comunión con Dios, recibiera el mensaje de Dios. Y el profeta entonces diera el mensaje al pueblo. Y sin duda, cuando Dios hablaba a través del profeta, entonces el pueblo entendía cuál era la voluntad de Dios. Por eso, el pueblo tenía en alta estima al profeta, porque a través de él Dios hablaba, habló Jehová. Pero segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 20, dice que murió Eliseo, murió el profeta. Ahora el pueblo estaba sin profeta. El pueblo estaba sin la voz directa de Dios. El pueblo ahora vivía sus días sin tener la persona a la cual podían acudir para escuchar el mensaje que venía del cielo. Cuánta tristeza había en el pueblo de Israel con la muerte de su profeta, con aquel que daba consejos, que daba orientación. Imagínense ustedes un pueblo sin consejo de Dios. Imagínense ustedes una familia sin la orientación divina. Una familia sin la orientación divina es una familia que está propensa al fracaso. Un hogar sin la dirección de Dios es un hogar donde no reina plenamente la bendición. Una nación sin la dirección de Dios es una nación que está rumbo a la catástrofe. Una vida humana sin la dirección de Dios es una vida llena de vacíos, es una vida llena de problemas, de desafíos. Un joven sin una dirección del Señor es como un barco a la deriva, no sabe hacia dónde va. El pueblo de Israel ahora se encontraba sin profeta, el profeta había muerto y sumergidos en el dolor, en la angustia de la muerte del profeta, lo sepultaron. Los sepulcros en el antiguo Israel estaban ubicados a las afueras del pueblo, porque era allí donde estaban lejos de la inmundicia, de los olores que podían salir de un cuerpo sin vida, producto de su descomposición. Y allá se encontraba el profeta en el sepulcro, sin vida, esperando el sonido de la trompeta para levantarse y encontrarse con su Dios. Eliseo vio cuando Elías fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo. El Señor se lo llevó.
Y quizás Eliseo vivía con esa esperanza de un día ser llevado. Pero saben, ahora el profeta había muerto y murió con la promesa de levantarse para ver el rostro de Dios. Pero dice la palabra en el versículo 20 de Segundo de Reyes 13, entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Los moabitas invadían a Israel en cada momento y en cada instante. Los moabitas tenían al pueblo de Dios azarados, como decimos acá en Colombia. Los moabitas tenían al pueblo de Dios amedrantado, a tal punto que cuando llegaba el tiempo de las cosechas, de los sembrados de los israelitas, los moabitas venían y robaban las cosechas sin haberlas trabajado, sin haberlas sembrado, y se las llevaban. Así que el pueblo de Israel crecía en incertidumbre frente al pueblo de Moab. Pero la palabra dice que Eliseo, el profeta, estaba sepultado. Estaba el profeta en una tumba. Y entrando el año, vinieron bandas de los moabitas a la tierra de Israel, a amedrantar, a perseguir, a acabar la paz del pueblo de Dios. Pero dice el versículo 21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, no dice nombre, dice que unas personas de Israel llevaron a un muerto, y no dice el nombre del muerto. No dice tampoco a qué familia pertenecía. No dice la edad del muerto. No dice de qué dinastía pertenecía. Tampoco indica de qué región de Israel era. Dice que era un muerto. No sabemos si era un muerto israelita o que vendría de otra región. Dice que llevaban un muerto a enterrarlo. Pero mientras el cortejo fúnebre se dirigía hacia el cementerio, y venían las bandas armadas de moabitas a amedrantar la paz del pueblo de Israel, dice la palabra, súbitamente vieron una banda armada. ¿Y qué pasó? Versículo 21. Y arrojaron el cadáver, ojo, arrojaron el cadáver del muerto que traían a enterrarlo en el sepulcro de Eliseo. Tremendo. Venían quizás llorando, angustiados. Era un ser querido que iban a enterrar. Era su última morada, como decimos cristianamente hablando. Y de repente ese momento de dolor, de angustia fue interrumpido porque a lo lejos veían que la banda armada de moabitas venía a invadir el pueblo. Y tiraron el muerto. Y de repente tiraron al muerto allí en el sepulcro de Eliseo. Pero miren cómo dice la palabra en el versículo 21. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió el muerto y se levantó sobre sus pies. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No les parece extraño? Un muerto que tiran al sepulcro de Eliseo, y cuando el muerto toca los huesos de Eliseo, enseguida el muerto se levanta. Y ahora el muerto se levanta y mira que quienes venían a enterrarlo van corriendo. Y quienes venían a enterrarlo iban corriendo a refugiarse en casa, mirando hacia atrás, a ver a qué distancia venían las bandas armadas de moabitas. Pero de repente veían que no solamente tras ellos venían las bandas armadas de moabitas, sino que venía el que era difunto. Venía el muerto que había resucitado. Venía el muerto que llevaron a enterrar, ahora estaba vivo. ¿Qué había pasado? Y es verdad. En la mente de ustedes surge una pregunta. ¿Por qué Dios levantó a un muerto extraño y no levantó a Eliseo? Si Eliseo era el profeta. ¿Y por qué Dios usó los huesos de Eliseo para levantar a un muerto desconocido? Eliseo significa Dios es salvación. Eliseo fue el sucesor de Elías. Eliseo fue un gran líder. Y Eliseo añoraba algo. Dame una doble porción de tu espíritu, le pedía a Elías.
Yo quiero una doble porción de tu espíritu. De hecho, el ministerio de Eliseo duró 60 años y había pedido una doble porción del espíritu que vivía en Elías. Elías realizó, mientras estuvo en esta tierra, 16 milagros. ¿Sabe cuántos milagros realizó Eliseo por la mano de Dios? 32. El doble. ¿No se les hace extraño? Doble porción de tu espíritu. Eliseo erradicó el culto a Baal. Eliseo fue asesor de los reyes. Eliseo era amigo de la gente. Eliseo desarrolló un gran liderazgo en el pueblo de Israel. Eliseo hizo milagros como sanar las aguas, multiplicar el aceite de la viuda. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Eliseo quitó el veneno de aquella olla. Eliseo sanó a Naamán. Eliseo hizo flotar el hacha. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? Eliseo era calvo, recuerden, sube calvo, sube. Tantos milagros hizo Dios a través de la vida de Eliseo. Eliseo fue un profeta humilde, lleno de amor, fue fiel a Dios de por vida. Y ahora, ese profeta con estas características que les he dado había muerto. El pueblo se encontraba sin profeta. Pero para colmo de males de que el pueblo se encontraba sin profeta, ahora un muerto desconocido que fue tirado en el sepulcro donde se encontraba Eliseo, resucitó al tocar los huesos de Eliseo. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel? Como les he dicho, sirios y moabitas invadían a Israel. Al fin de la lluvia iniciaban las cosechas, así que venían a robarse las cosechas del pueblo, a robar la bendición que Dios tenía para el pueblo de Israel. Llegaban los sirios y los moabitas a robarla. Bandas armadas robaban y se aprovechaban del pueblo de Israel. Los israelitas vivían miedosos, atemorizados, subyugados. Reinaba Joás. Había un rey sentado en el trono, pero no había profeta. Iglesia, hermanos, amigos, tú hoy puedes estar sentado en un trono. Hoy puedes estar sentado en una oficina o quizás trabajando desde casa. Hoy puedes tener bienes, tener riqueza. Puedes ser el rey de una familia, de un hogar. Yo no sé cuál es tu condición, pero cuán triste es que en nuestra casa exista un rey, un jefe, pero no esté el profeta. Era triste para Israel tener rey, pero el profeta estaba muerto. De nada le vale al ser humano tener un rey, tener un gobernante y que el profeta esté muerto. De nada le vale al ser humano tenerlo todo humanamente hablando y no tener la voz de Dios que le habla a su oído y le muestra el camino por el cual debemos seguir. El pueblo tenía rey, pero estaba oprimido. No tenía la guía del profeta. No tenía la voz de Dios. Sin ejército y sin nadie que lo defendiera, el pueblo de Israel estaba propenso a la destrucción. De hecho, el asunto no solo de la resurrección del muerto. ¿Por qué Dios resucitó a un desconocido y no resucitó a Eliseo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y nos las hemos hecho de diversas maneras. ¿Por qué Dios bendice a Julano de tal que ni va a la iglesia y yo que soy fiel no me bendice? ¿Por qué el Señor bendice a un desconocido y no me bendice a mí? ¿Por qué el Señor permitió que un hermano de iglesia, un pastor de iglesia que era fiel, fuera contaminado con el nuevo COVID-19 y gente que anda viviendo la vida desenfrenada no le pasa nada? Esa pregunta nos la hacemos a diario. ¿Por qué el Señor a los que no le siguen los ve uno bendecido, los ve uno bien? Y yo que soy profeta, y yo que soy anciano de iglesia, yo que soy pastor, yo que soy líder, yo que soy miembro de iglesia, nada. ¿Por qué el Señor resucitó a un desconocido y no a Eliseo? Eliseo sanó. Eliseo resucitó.
al hijo de la tsunamita, pero Eliseo murió. Eliseo se enfermó. ¿Qué quería enseñarle el Señor a su pueblo? ¿Y qué quiere enseñarle hoy el Señor a la iglesia en Guatemala, en San Bartolomé, allí a la iglesia de Milpas Altas? ¿Qué quiere enseñarle el Señor a la iglesia? ¿Qué quiere enseñarle el Señor a mí? ¿Qué debo aprender? ¿Saben? Hay tres enseñanzas que yo encuentro aquí. Primera enseñanza. Primera enseñanza que Dios quería darle al pueblo, y la primera enseñanza que Dios quiere darte a ti, mi hermano, mi amigo, que me escuchas en esta mañana. El Señor quería enseñarle en primera instancia que el profeta murió, pero Dios no había muerto. Así es. El profeta murió, pero yo no he muerto. Eliseo murió, pero Dios no estaba muerto. El profeta murió, pero Dios estaba vivo. Iglesia, amigos, los hombres fracasan, nuestros sueños fallan, nuestras metas no se cumplen, nuestros propósitos hay veces los vemos difuminados, nuestros sueños mueren, nuestra empresa hay veces vemos que no obtiene los dividendos los cuales debiera de obtener. Nuestra clínica quizás hoy en medio de esta pandemia ha sido cerrada. Ya no tenemos el mismo flujo financiero en casa. Quizás la iglesia, el templo hoy está cerrado sus puertas. Quizás hoy en nuestro hogar no tenemos la abundancia de alimento que antes teníamos. Quizás antes trabajábamos transportando estudiantes al colegio, pero hoy no hay colegio, no podemos transportarlo. Pero hermano, amigo, en esta mañana yo quiero decirte, los sueños mueren, los sueños fallan, quizás la empresa, la clínica, el trabajo está cerrado, pero Dios no ha muerto, Dios nunca muere, Dios vive y vive para siempre. Los sirios invadían al pueblo de Israel, pensaban que Israel estaba solo, pero el pueblo no estaba solo, Dios estaba vivo para defenderlos. Hay muchas personas, muchas situaciones que buscan tu vida para amedrentar tu fe, para que no sigas acudiendo a los encuentros virtuales de la iglesia, para que no sigas compartiendo con otros el mensaje del Señor. Hay situaciones en la vida que llegan para acabar con nuestra fe, para hacernos tambalear, para hacernos dudar del poder de Dios. Pero hoy el Señor me ha enviado a mí a decirte que aunque el momento sea adverso, aunque el día parezca oscuro, aunque te encuentres en un laberinto sin salida, Dios te dice, aquí estoy yo para defenderte. Iglesia, debemos tener fe, debemos tener confianza no en el profeta, no en el líder de iglesia, no en el pastor de la iglesia. No pongamos nuestra mirada en el hombre. Siempre la iglesia predica eso. Pongamos nuestra mirada en el Señor. No pongamos la fe en el profeta, le estaba diciendo Dios al pueblo, sino pongamos nuestra fe en el que usa el profeta. Pongamos nuestra fe en el que usa a los ancianos de iglesia. Pongamos nuestra fe en el que te ha llamado. Pongamos nuestra fe en Dios, porque un día el profeta muere, pero Dios nunca muere. Frente al problema mundial del COVID-19, frente al problema mundial de las economías que se están viniendo al piso, iglesia de Milpas Altas, iglesia en Guatemala, es tiempo de confiar en Dios. No pongamos nuestra mirada en el dinero. No pongamos nuestra mirada en los hombres. No pongamos nuestra mirada en el problema. Pongamos nuestra mirada en Dios. No pongamos nuestra mirada en los huesos secos del profeta. Pongamos nuestra mirada en el Dios que llamó al profeta. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quería enseñarle al pueblo que el profeta Eliseo murió, pero Dios no muere porque Él es eterno. Segunda enseñanza. Si Dios pudo usar huesos secos y muertos,
cuánto más puede usar a los vivos. Si Dios pudo usar unos huesos secos que ya no tenían valor alguno, cuánto más a los vivos. Si Dios usó huesos secos, cuánto más puede usarte a ti que hoy tienes vida para compartir con otros el mensaje, para compartir con otros esperanza, para dar vida a aquel hogar que se está destruyendo. ¿Cuánto más no puede usarte el Señor a ti para que lleves esperanza a tu compañero de empleo? ¿Cuánto más no puede usarte el Señor a ti para que uses tus labios para hablar a otros del amor de Jesús? Pero es verdad, sentimos temor. En algunas ocasiones nos sentimos inseguros. En algunas ocasiones nos sentimos incapaces. En algunas ocasiones nos sentimos derrotados. Pero mira, el Dios del profeta puede usarte a ti. El Dios que usó unos huesos secos para resucitar a alguien puede usar tu vida para llevar esperanza. Tú necesitas tener un encuentro con el dador de la vida, porque la presencia de Jesús cambia tus temores. La presencia de Jesús cambia la realidad adversa de tu vida. Donde llega Jesús, todo es transformado. Donde llega Cristo, todo es cambiado. De hecho, Cristo dividió la historia de esta humanidad. Escuchamos los libros de historia que dicen antes de Cristo y después de Cristo. Así como Cristo dividió la historia de la humanidad, puede dividir tu historia, puede dividir la historia de tu vida, Cristo la puede dividir. Y si usó unos huesos secos, unos huesos sin vida, unos huesos allí tirados en un sepulcro para darle vida a una persona, ¿cuánto más puede usarte a ti allí en Guatemala para llevar vida y vida en abundancia? La gente hoy se siente muerta. La gente hoy se siente sin esperanza. Llévales vida, llévales esperanza, llévales el conocimiento del que vive y reina por los siglos de los siglos. Tercera lección que encuentro aquí es que el Señor le estaba diciendo al pueblo, no teman, yo los salvaré. Y esa es la lección que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. No temas, yo te salvaré. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué te aflige? ¿Qué te preocupa en esta mañana? ¿Cuáles son las ansiedades que tienes? Yo no sé cuáles. Yo no sé si te preocupa la condición financiera, la condición de tu hogar, el negocio, tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu hijo. Yo no sé si te preocupa el estado de tu salud, como hoy hemos orado por Andrea. Yo no sé qué te preocupa, pero el Señor hoy te dice, no temas, yo te salvaré. Si pudo usar huesos secos, ¿cuánto más puede usarte a ti? No temas, yo te salvaré. De hecho, la palabra no temas, cuando vamos a la Sagrada Escritura, la encontramos 366 veces. Hay 366 versículos en la Biblia que dicen, no temas. Uno para cada día del año, incluyendo uno para el año completo. Tremendo. Eso significa que Dios sabía de antemano que cada día se convierte en un desafío para la humanidad. Cada día se convierte para ti, apreciado joven, como un desafío para vivir. Cada día se convierte para la iglesia en un desafío para vivir y más en la condición la cual hoy estamos. Pero aún cuando cada día de tu vida es un desafío para ti, Dios cada día de desafío te dice, no temas, no temas. Por eso, cuando vamos al libro de los Salmos en el capítulo 57, Salmo capítulo 57, y quiero que me acompañen allí un poco más allá de lo que fue nuestra lectura bíblica en el Salmo 57. Y el salmista David en el Salmo 57, versículo número 1, voy a leer desde el 1, dice, Dios, ten compasión de mí, ten compasión de mí, porque en ti he confiado.
a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué lindo es el Señor. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Amigo, es el momento de confiar en el Señor. Iglesia, es el momento de confiar en el Señor. Jóvenes, es el momento de confiar en el Señor. Mujer, es el momento de confiar en el Señor. Y en la sombra de las alas de Jesús, amparémonos mientras pasen los quebrantos. Mientras pase toda esta adversidad sobre la faz de esta tierra, amparémonos en las manos del Señor, porque Él es nuestro refugio. En ti pongo mi confianza, bajo tus alas me refugiaré hasta que pase la desgracia. Alabado sea el nombre del Señor. Aun cuando el año 2020 vino con un virus del COVID-19, déjenme decirles, iglesia, para ese virus hay un antivirus, como lo hay para todos los virus. Y el antivirus para el COVID-19 se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo hoy te dice, pon tu confianza en mí y refúgiate en mí hasta que pase la desgracia. De hecho, el Salmo 56, versículo 12 dice, en ti he confiado, no temeré. Nuestra lectura bíblica lo dice, en ti he confiado, no temeré. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 2 del Salmo 56, mis enemigos me persiguen todo el día, muchos me atacan con soberbia. En el día en que temo, yo en ti confío. Iglesia, no tengamos miedo. La victoria está segura en Cristo. Y el Señor puede usar huesos secos con su poder para resucitar tus sueños, para resucitar tu empresa, para resucitar tus anhelos, para resucitar el amor tuyo hacia tu esposa, hacia tus hijos. Por eso la matutina, Dios nos conoce. En la página 73 claramente dice, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de proveer a nuestras necesidades, las cuales ignoramos completamente. Dios tiene 1000 maneras para bendecirte. Dios tiene 1000 maneras para protegerte. Dios tiene 1000 maneras para prosperarte. Dios tiene 1000 maneras para suplir tus necesidades. Dios tiene 1000 maneras para proveer en medio de tu escasez. Dios tiene 1000 maneras. Y Dios nos sorprende a cada momento y a cada instante. Por eso el precioso Salvador nos enviará ayuda en el momento que lo necesitemos. En el momento donde el ser humano piensa que ya no puede, que ya no tiene fuerzas, que es incapaz, ese es el momento de Dios. Iglesia amada, el Señor tiene 1000 maneras para bendecirnos. De cualquier forma Él nos puede bendecir. Y por eso hoy yo quiero invitarles para que aun cuando el profeta estaba muerto, como en el pueblo de Israel, confiemos. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en el Señor, porque Él nos envía ayuda en el momento que más lo necesitamos. Cuando aquella viuda no tenía que comer, Dios le envió aceite para su harina. Cuando la tsunamita, su hijo murió, Dios envió el profeta para que lo resucitara. Cuando el hacha cayó al agua, Dios envió el profeta para que la hiciera flotar. ¿Cuántas obras hizo el Señor? De hecho, iglesia, cuando aquel alimento de la olla estaba envenenado, Dios envió el profeta para que le quitara el veneno. Cuando la lepra tocó la vida de Naamán, Dios envió el profeta para que lo sanara. 1000 maneras tiene Jehová para bendecirte, para cuidarte. Y por eso hoy te dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré.
con la diestra de mi justicia. Tengamos confianza y seamos valientes. Dios conoce todas nuestras necesidades. El poder de Dios es absoluto y el poder de Dios es la garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que confiamos en Él. Iglesia, ¿por qué Dios levantó a un desconocido y no a un profeta? ¿Saben por qué? Porque Dios quería que no hablaran del profeta, sino del poder que usó al profeta. Y ese fue el poder de Dios. Dios libró a su pueblo de los sirios. Dios libró a su pueblo de los sirios. Dios te libra a ti en medio de toda adversidad. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 25, dice: entonces Joás, hijo de Joacás, recuperó de mano de Ben-Hadad, hijo de Jaziel, las ciudades que él había tomado de mano de Joacás, su padre en guerra. 3 veces lo batió Joás y restauró y restituyó las ciudades de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición, hermano. Había rey, el profeta estaba muerto, pero Dios estaba vivo. Tu Redentor vive y vive para siempre. Y mientras tu Redentor y mi Redentor vive, tendremos esperanza, porque Él tiene 1000 maneras para intervenir en nuestra vida. Digámosle hoy: Dios, ten compasión de mí. Tú conoces mis luchas, conoces mis problemas. No vienen los moabitas a atacarme, son otros los que me atacan, las deudas, la enfermedad, la condición de mi familia, la condición espiritual de mis hijos me preocupan. Pero el Señor manda una promesa para cada día. Y la promesa que el Señor hoy te manda es: Dios, ten compasión de mí, ten compasión de mí, porque en ti he confiado. A la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen mis quebrantos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy yo quiero invitar a la iglesia, a los amigos que se han conectado, para que nos amparemos en la sombra de las alas del Señor hasta que pasen todos nuestros quebrantos. Y mientras estamos allí, en la sombra de las alas del Dios Todopoderoso, Él interviene con su poder para darte la victoria. Amén. Yo quiero orar en esta mañana. Oremos. Padre Santo y de poder, gracias, porque hay muchos sueños en nuestra mente que están muertos. En algunos momentos nos hemos sentido sin fuerzas y nos hemos sentido fracasados. Y más ahora, en medio de toda esta pandemia y en la condición actual del mundo, nos sentimos derrotados. Pero hoy tu palabra nos ha hablado y nos ha dicho que aun cuando el profeta está muerto, tú vives y vives para siempre. Y hoy, Señor, te pedimos que restaures cada familia, restaura cada corazón, restaura la salud de los enfermos, restaura la economía de cada familia, restaura la vida de cada uno de nuestros amigos. Señor, levanta a esos desconocidos de la tumba, levanta esos sueños, esos anhelos de la tumba, levántate con tu poder. Porque aunque el mundo crea y piense que estamos derrotados, hoy nos levantamos porque tú eres nuestro Dios y tú no conoces la derrota. Tú eres un Dios de victoria. Y oro para que envíes tu victoria sobre cada familia que se ha conectado, sobre cada persona que ha escuchado este mensaje, para que entendamos que nuestro Dios vive, nos defiende, pelea por nosotros y la victoria en ti está segura. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por recibirnos en tus alas de amor. Y hoy, Señor, decidimos escondernos en tu sombra
mientras pasan todos nuestros quebrantos, porque allí hay victoria, porque allí hay salvación, porque allí hay gozo y porque allí, Señor, veremos la gloria de Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amigos y hermanos, que el Señor le bendiga. Y recordemos, hay una promesa para cada día. Cada día, aunque estemos en adversidad, Dios te dice, no temas. Y es el momento, en medio de toda esta crisis mundial, de confiar en el Señor, escondernos en sus alas mientras pase todo este quebranto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Muchas gracias, pastor, por este hermoso mensaje. Todos hemos sido edificados para la honra y la gloria del Señor. Que Dios lo bendiga, pastor, muy amable. Vamos a finalizar con el himno 248. Que mi vida entera esté
Libardo, ore, por favor. Gracias, pastor. Señor, gracias por la hermandad que nos une como iglesia. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y hoy, Señor, queremos pedirte ayuda para poder confiar en ti en todo momento de nuestra existencia. Confiar, Señor, en que tú estás al control de nuestras vidas. Y aun cuando veamos todo acabado, aunque a nuestro alrededor estén huesos secos, tú vives y vives para siempre. Y mientras tú vivas por la eternidad, tendremos esperanza en la victoria en Jesús. Oramos, Señor, para que por favor las preocupaciones, ansiedades que hoy mis hermanos tienen, las podamos dejar delante de tu altar y esperar en el cumplimiento de tus promesas. Sigue bendiciendo a la iglesia de Milpas Altas, a las iglesias que el pastor Adolfo dirige, para que su vida, la de su esposa y la de sus hijos, sea de inspiración para este distrito. Y haz de este distrito un distrito bendecido, que aun cuando las puertas de los templos están cerrados, las puertas de la iglesia siguen abiertas en cada hogar y en cada familia. Gracias, porque en ti confiamos y en ti nos escondemos mientras pase el turbión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.